Hola chicos, ¿cómo están? Buen jueves. Bienvenidos a esta tercera clase de la materia de Psicología y Cultura en la Educación. La idea para esta clase es abordar algunos conceptos de la teoría de Pierre Bourdieu en articulación con algunos conceptos que encuentra Gilles Deleuze en la producción teórica de Michel Foucault. Por ahí les suenan raros estos nombres, son todos franceses: Bourdieu, Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze, Michel Foucault. Eh, Todos vienen del campo de las ciencias sociales y de la filosofía. Bourdieu, que es por ahí el principal texto que vamos a trabajar hoy, es un sociólogo bastante contemporáneo, muy importante en el campo de la sociología. Y bueno, cuando yo conocí su producción teórica en la Facultad de Psicología, me pareció una lectura sumamente interesante respecto de lo que es las dinámicas sociales, ¿sí? Lo que vamos a trabajar de él es una teoría que en la jerga se llama teoría de los campos sociales o teoría de los campos. Todo esto para entender cómo funciona la dinámica de lo social, ya que tiene una lógica ver un poco de sociología, porque vamos a tratar de comprender cómo las escuelas de psicología, que forman parte, digamos, dentro de los contenidos que vamos a ver dentro de la segunda unidad, son producto de una determinada época, de una determinada disputa teórica también, ideológica, y que en definitiva termina construyendo una manera de construir la psicología, ya que la psicología científica, entre comillas, tiene fecha de nacimiento, está fechado cuando nació, y tiene que ver con un hecho muy particular. Si quieren lo pueden investigar un poco, pero la pregunta sería, bueno, ¿por qué a partir de ese momento existe la psicología y no antes? ¿Sí? Para eso habría que preguntarse qué es la psicología, ¿sí? Todas estas cuestiones las vamos a ver un poco más detalladamente en la unidad 2. Lo cierto es que vamos a tratar de entender cómo las diferentes perspectivas psicológicas, porque vamos a ver que hay muchas psicologías, no hay solamente una, así como hay muchas físicas. Vieron que está la física relativista general, la física cuántica. Así lo mismo pasa en el campo de las ciencias sociales, y en el campo de la psicología está bastante marcada esta diversidad que hay de lecturas y de construcciones y de conflictos en torno a lo que son diferentes objetos de estudio. Inclusive van a ver que hay diferentes escuelas psicológicas que estudian cosas diferentes, completamente diferentes. Algunas están más asociadas a lo que son las ciencias naturales, como por ejemplo la medicina y la neurociencia, y otras más cercanas inclusive a la lógica y a la matemática y a la física cuántica, como es por ejemplo el psicoanálisis heterodoxo. Así que bueno, la idea es retomar un poco los conceptos que veníamos trabajando, muy básicamente, porque recién es el primer acercamiento que ustedes tienen, supongo, respecto de lo que son los contenidos de esta materia. Por ahí alguno tiene algún conocimiento derivado de algún contacto que haya tenido en la escuela secundaria, pero no sé si puntualmente de sociología en particular, y supongo que mucho menos de filosofía. Así que para retomar, recordemos que tenemos 3 unidades. Esta primera unidad es una unidad más general, donde vamos a tratar de derrumbar o derribar o cuestionar o de construir algunas maneras de mirar el mundo que tenemos como seres humanos y sociales, principalmente abordando con diferentes conceptos de las teorías de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, como decían recién, Gilles Deleuze, Michel Foucault, y también, si tenemos tiempo, vamos a ver uno o dos conceptos de Lacan respecto de quién es el otro, qué es el otro, y el papel que juega la mirada como un objeto fundante de la subjetividad, desde una lectura más psicoanalítica, ¿sí? Así que fíjense el abanico que tenemos de autores y de conceptos para poder abordar esto.
lo que les decía, la idea es cuestionar de alguna manera, en principio, una visión dicotómica de la realidad, sostenida en las ideas de que hay un adentro y un afuera, ¿sí? De que hay un individuo y una sociedad como cosas diferentes, como que hay una cultura diferente de lo que es la naturaleza, como que hay un ser natural y un ser social. Estas cuestiones que están muy establecidas en nuestra forma de pensar. En esta primera unidad lo que vamos a tratar de cuestionar esto que se llama dicotomías, ¿sí? Pensar en polos diferenciados radicalmente, ¿sí? Como si fueran imposibles, esferas imposibles de comunicar, ¿no? Supongo que para nosotros está bastante claro, se nos presenta como un conocimiento obvio, que uno piensa con la mente y que la mente está en el cerebro y el cerebro forma parte de mi máquina de pensar. Bueno, todas estas ideas van a ver que forma parte de una determinada lectura, principalmente de lo que es el pensar, y después del impacto que tuvo el discurso biológico y médico derivado de las ciencias naturales en una determinada época histórica y que hoy todavía seguimos arrastrando. No lo digo como algo negativo, sí lo digo como algo que probablemente genere un lastre en nosotros si queremos tratar de pensar de otra manera, ¿sí? Pensemos que nosotros, cuando ustedes van a ser profesores de una materia en una institución educativa, y digamos, con el material con el que ustedes van a trabajar, y el material con lo que la psicología trata de aportar información, datos, conocimientos, es principalmente el concepto de lo mental, el concepto de inteligencia y el concepto de aprendizaje, que son todas sustancias que no son observables, sino que forman más bien parte de un entramado conceptual, ¿sí? Porque uno va a ver la inteligencia en función de lo que uno considere que es la inteligencia, ¿sí? La inteligencia no está en ningún lugar en principio. Es más, alguna definición de inteligencia sostiene que la inteligencia es aquello que miden los test de inteligencia. Lo mismo sucede con el aprendizaje. Hay que ver si el aprendizaje es una cuestión de conducta o una cuestión más intelectual, y en ese sentido, ¿cómo hacemos para medir lo intelectual? ¿Sí? Y lo mismo que lo mental, ¿no? Si lo mental fuera observable, sería muy fácil constatar en términos prácticos si alguien tiene mente o no. Es algo que suponemos, se nos presentan como verdades evidentes. Primero se me presenta como verdad evidente que yo tengo mente, pero también se me presenta como verdad evidente que los otros tienen mente. Suponemos que otros tienen mente, ¿sí? Porque yo tengo mente. Ahora, eso no es una prueba que pueda sostenerse en base a ninguna prueba científica, ¿sí? Así que, bueno, acuérdense de esta unidad 1, es una unidad más general. La unidad 2 ya vamos a ver diferentes enfoques en psicología, un poquito de historia de la psicología. Y en la unidad 3 ya vamos a ver conceptos puntuales, principalmente aprendizaje, inteligencia y educabilidad, que es un concepto más general, digamos, que entrelaza lo social y lo individual, ¿no? Digamos, en esta parte más general, hoy vamos a arrancar con un texto, ya que hoy vamos a hablar de una enciclopedia y de clasificaciones. La pregunta que nos va a guiar hoy es cómo se construyen las clasificaciones, cómo se corta la realidad de determinada manera, cómo dividimos, por ejemplo, a las personas entre adultos, niños, cómo los dividimos entre alumnos, docentes, directivos, cómo dividimos el mundo entre animales y plantas, cuáles son los criterios que uno utiliza para fraccionar la realidad. Para trabajar esto voy a hacer referencia a un texto de Jorge Luis Borges de 1952, del libro que se llama Otras Inquisiciones,
y el texto se llama El idioma analítico de John Wilkins. Se los voy a colgar en la clase para que lo tengan a mano. Y vamos a leer solamente un fragmento, creo que es el segundo o tercer párrafo. Empieza así. La belleza figura en la categoría decimosexta. Es un pez vivíparo, oblongo. Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el Dr. Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en pertenecientes al emperador, B. Embalsamados, C. Amaestrados, D. Lechones, E. Sirenas, F. Fabulosos, G. Perros sueltos, H. Incluidos en esta clasificación, I. Que se agitan como locos, J. Innumerables, K. Dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L. Etc. M. Que acaban de romper el jarrón, N. Que de lejos parecen moscas. Bueno, ¿qué les parece esto? Digamos, la idea es pensar cuál es el trasfondo que llevan al escritor de esta enciclopedia, al que elaboró esta enciclopedia, establecer estas categorías para clasificar a los animales. Nosotros podríamos clasificar a los animales en, por ejemplo, mamíferos, aves, ¿sí? O reptiles. Bien, estas son las categorías que de alguna manera utilizamos habitualmente. ¿Podría haber otra forma de clasificar a los animales? Sí, podríamos decir los que tienen 4 patas, los que tienen 2 patas, los que no tienen patas. Pero ¿quién es el que establece estas categorías? Ustedes me dirán, ¿y la ciencia? Bueno, ahí vamos. ¿Por qué uno debería creer en que la ciencia establece algún grado de verdad sobre las cosas que pasan? Sobre todo en ciencias sociales. ¿Sí? Pero vamos a ver que en ciencias naturales también y en física cuántica particularmente, mucho más. ¿Sí? Voy al texto de Pierre Bourdieu, que ustedes lo tienen ya dentro de la bibliografía de consulta. Nosotros vamos a ver dentro del texto de Pierre Bourdieu un texto que se llama Clase Inaugural, que forma parte del libro Sociología y Cultura, que es de 1984-1986, publicado en francés. Y nos vamos a ubicar solamente en la primera clase, que es la clase inaugural de un curso sobre Sociología y Cultura. ¿Sí? Voy a una frase o a un párrafo de la página 63. Y esto lo articulo con la clasificación de animales leída por mí hace un ratito. Dice, en otras palabras, la ciencia social puede explicar el progreso paradójico de una razón que es histórica, de parte a parte, y sin embargo irreductible a la historia. Si hay una verdad, esta es que la verdad es un objeto de lucha. Pero esta lucha solo puede conducir a la verdad cuando obedece a una lógica tal que la única forma de vencer al adversario sea empleando contra él las armas de la ciencia y cooperando así al progreso de la verdad científica. Bueno, en general, el texto habla de la verdad, este fragmento, y de cómo la verdad es un objeto de lucha, ¿no? ¿De lucha entre quién, podría decir? ¿No? Uno podría preguntarse, ¿quién lucha por la verdad? Podríamos decir que la lucha, en el texto de Bourdieu y en la teoría de Bourdieu, atraviesa tanto a los individuos entre sí como a los agentes que forman parte de un campo entre sí, por ejemplo, agencias estatales contra agencias privadas, pero también es un objeto de lucha entre teorías que encarnan en determinados sujetos o determinados agentes, ¿sí? Entonces, dice, la ciencia social
es histórica, pero no se reduce a la historia, ¿sí? O sea, es un producto de la historia. No hay ciencia social sin historia y es producto de una historia, pero la ciencia social no se reduce a la historia. O sea, la historia podría ser como el marco desde el cual se puede interpretar la construcción de las ciencias sociales, ¿sí? Es necesaria la historia, la construcción histórica o la lectura histórica para interpretar o construir algún tipo de verdad que podría llegar a decir la ciencia social, ¿sí? Entonces dice, si hay una verdad, la verdad, es un objeto de lucha, o sea, nos peleamos por quién dice la verdad, ¿sí? Nos peleamos individualmente entre nosotros, docentes, entre nosotros, docentes y alumnos, alumnos entre sí, ¿sí? Pero también internamente nos configuramos en un campo de lucha y la verdad que emerge o lo que emerge es producto de una lucha, ¿sí? Que en definitiva es una lucha social, pero ahí ya estamos rompiendo esa dicotomía, la dicotomía social individual, ¿sí? Entonces, esta lucha solo puede conducir a la verdad cuando obedece a una lógica, ¿sí? A una forma estructurada, organizada, de organizar las ideas, de organizar el discurso. Y la única forma de vencer al adversario, fíjense que hay un adversario, es empleando contra él las armas de la ciencia y cooperando hacia el progreso de la verdad científica. A ver, hay una idea acá igual de Bourdieu que es que la ciencia progresa, cuestión discutible, pero bueno, es el planteo de Bourdieu, ¿sí? ¿Queda claro esta cuestión? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las verdades que se dicen sobre las cosas parten de algún determinado lugar. Y ese lugar es un punto de vista no tanto particular, pero sí es un punto de vista o es una perspectiva que tiene cierto grado de singularidad, ¿sí? Por más que sea compartido por varias personas, ¿sí? Bien. En la primera parte del texto, si bien nosotros ya nos metimos con algunos de los conceptos, hace una crítica al trabajo sociológico y lo ubica dentro de esta perspectiva, dentro de esta visión de lo que es la ciencia social, y establece al cientista social, llámese psicólogo, sociólogo, antropólogo, médico inclusive en un punto, como un actor que puede establecer una categoría o una definición de lo humano o de lo real que tiene un peso que es ontologizante, ¿sí? O sea que se convierte en esencia de lo real, ¿sí? Por ejemplo, todos creemos seguramente que las personas somos tal cosa o que yo mismo soy tal cosa. Cuando yo hablo del verbo ser, ¿sí? Entonces, cuando utilizo esa categoría, la categoría del ser, estoy diciendo que justamente tengo una esencia, ¿sí? Yo soy esto, yo soy docente, entonces ya me ubico en un determinado lugar que tiene que ver con mi esencia, entre comillas, ¿no? Como si pensáramos que tuviéramos una esencia, ¿no? Como si lo creyéramos. Sin embargo, después lo vamos a cuestionar a esto. Entonces, el cientista social va a establecer ciertas categorías sobre lo real y va a decir, por ejemplo, la sociedad se divide en clases, los seres humanos son sociales por naturaleza, ¿sí? Los animales se diferencian de los humanos por sus instintos, el hombre es un ser racional, el hombre es un ser afectivo,
Fíjense que son todas categorías que se van ubicando y que muchas veces uno está convencido de ellas. ¿Sí? Voy a un tema un poco más sensible. La vida del hombre empieza en el tercer mes de gestación. La vida del hombre y la mujer empiezan en el octavo mes de gestación. La vida del hombre y de la mujer empiezan al momento del nacimiento. ¿Sí? La vida del hombre empieza antes de nacer. La vida del hombre empieza antes de la fecundación. Fíjense que son todas declaraciones, todos enunciados que tienen un peso que es bastante fuerte. Probablemente alguno de ustedes esté convencido de alguna de estas cuestiones. ¿Sí? Y lo mismo podemos atribuirlo a categorías como son el alumno, el niño, ¿sí? Como vamos a ver un poco más adelante, el adolescente, y estas categorías que nosotros nos apropiamos, o mejor dicho, encarnan en nosotros, hacen que veamos la realidad de esa manera. Por ejemplo, ustedes van a ver un montón de textos escritos desde el campo de la psicología, principalmente del psicoanálisis tradicional, en el cual la adolescencia es una etapa de la vida conflictiva, entre comillas, cuestión que es bastante cuestionable, ¿no? Y probablemente ustedes crean después y vean a los adolescentes como conflictivos. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿En que los adolescentes son conflictivos en sí mismos, en su esencia? ¿O hay una categoría en nosotros que nos permite ver eso? Y si no tuviéramos esa categoría, no la veríamos. ¿Sí? Planteo la pregunta y no sé si hay alguna respuesta. ¿Sí? No sé si sirve esta diferenciación para pensar, pero sí sirve tal vez para mover un poco esas categorías que están impuestas. Es interesante a veces cómo cuando se nos instalan algunos enunciados particulares terminan repercutiendo en nuestra visión de lo que pasa. Tanto es así que, por ejemplo, no sé si les habrá pasado una vez o por ahí algún amigo o alguna amiga, por ahí si se compran un auto nuevo o un auto no tan nuevo, pero poco común. Por ejemplo, no sé, se compran un Fiat 600, un 147. ¿No les habrá pasado alguna vez que ustedes dicen, mirá, no lo tiene nadie, pero a partir de que me lo compré empecé a ver un montón de Fiat 600 o 147 por todos lados? O algo similar cuando se enteran de que van a tener un hijo, de que si estás embarazada empezás a ver un montón de gente, de personas embarazadas, de mujeres embarazadas, o si estás esperando un hijo también. Ahora, ¿eso existía desde antes que yo lo pensara o es porque yo lo pienso que lo veo? ¿Sí? Son problemas que están vinculados primero a la producción social de determinadas categorías, ¿sí? Pero también con cómo esas categorías encarnan en las personas, ¿sí? Así que en la primera parte del texto de Bourdieu va a ser una crítica o una teorización a las ciencias sociales, particularmente a la sociología, que es el campo de donde él proviene, en relación a cómo se construyen las categorías que analizan lo real, digamos, ¿sí? O las categorías que marcan qué es lo real y qué no, y cómo se diferencian las diferentes partes de lo real, los diferentes fragmentos de lo real, ¿no? Como si fueran muchas veces campos o burbujas aisladas. Tenía una alumna que en vez de teoría de los campos sociales llamaba teoría de las burbujas. Lo que vamos a tratar de ver acá es cómo estas burbujas o estos campos en realidad son como campos energéticos o campos magnéticos en donde las ondas se atraviesan, se cruzan, se tensan los elementos que están ahí por los campos, por ciertos campos que parecieran invisibles, en verdad son invisibles. O sea, no son perceptibles directamente por la visión, sino que se necesitan determinados elementos para verlo, determinadas tecnologías. En nuestro caso, la tecnología para ver los campos sociales
son los conceptos. ¿Sí? Si no hay conceptos, no podemos ver. ¿Sí? Son construcciones, son hipótesis. Bien, entonces, como les decía recién, voy a la página 69, abajo, ¿sí? El último párrafo, donde dice Bourdieu, y lo asociamos a esta idea de que el concepto funciona en la ciencia social como aquel elemento o aquel aparato técnico que nos permite ver una determinada realidad. ¿Sí? Y después vamos a ver que esto funciona para la vida cotidiana también. Cito a Bourdieu. Dice, el principio de la acción histórica, ¿sí? Aquello que mueve la historia, tanto la del artista, la del científico, la del gobernante, como la del obrero también, o el burócrata, no es un objeto que pueda enfrentarse a la sociedad como un objeto constituido en la exterioridad, ¿sí? Como si fuera una computadora, un teléfono, no es un objeto que puede constituirse como tal en la exterioridad. No reside en la conciencia ni en las cosas, sino en la relación entre dos estados de lo social. Es decir, entre la historia objetivada en cosas, en forma de instituciones, y la historia encarnada en cuerpos, en forma de esas disposiciones duraderas que yo llamo hábitos. Acá hay una definición muy interesante, donde ya nos estamos metiendo en los conceptos que Bourdieu utiliza para definir lo social, lo histórico y lo cultural, que es el concepto de instituciones y de hábitos. ¿Sí? ¿Qué es una institución? Dice Bourdieu. Lo histórico y lo social objetivado en cosas. ¿Sí? O sea que las cosas en sí mismas, ¿sí?, parten de una historia que tiene que ver con la historia de su construcción, con la visión que uno tiene de determinadas cuestiones o determinados objetos, y que terminan convirtiéndose en objetos. ¿Sí? Esto para Bourdieu es el concepto de institución. Las instituciones parten de una historia y la contienen, así como lo que él llama disposiciones duraderas en los cuerpos, la historia encarnada en cuerpos, que él llama habitus. ¿Sí? Y con este concepto pequeño que es habitus, un concepto nodal en la práctica docente también, hay un pedagogo francés llamado Philippe Perrenot que maneja el concepto de habitus docente, y por eso uno en su práctica docente habitualmente realiza lo que se llama autobiografía escolar, donde cuenta las diferentes experiencias que uno atravesó en su historia educativa, ya que hay alguna cuestión encarnada en nosotros que forma parte de nuestra carne, de nuestras entrañas, de nuestra forma de pensar, de sentir, de percibir, que está más allá de cualquier tipo de racionalidad, y que si no la racionalizamos, no la objetivamos, es efectiva en nuestros actos. ¿Sí? Nos llevan a actuar de determinada manera y a repetir, que es lo peor, ¿no? Fíjense que hay una crítica hacia el sistema educativo que es bastante constante, que es la cuestión de la repetición, porque si se sabe que hay algo que funciona mal, algo que no está bien dentro del sistema educativo, sabemos, presentimos eso, ¿por qué la escuela, por qué las instituciones educativas tienen esto de repetir? Tal vez la clave esté en este concepto, o este concepto nos transmite algo de verdad. El concepto de que hay algo encarnado en nosotros que está más allá de la racionalidad, pero que forma parte, para introducir un concepto psicoanalítico, esto ya no es de Bourdieu, que forma parte de nuestro acervo inconsciente. ¿Sí? Hay ciertos saberes que no son conscientes. Entonces hacemos cosas sin saber por qué las hacemos, pensamos cosas sin saber por qué las pensamos, vemos cosas sin saber por qué las vemos, o no vemos cosas sin saber por qué las vemos. ¿Sí? Entonces tenemos esta doble encarnadura
de lo histórico y lo social, que él lo considera como si fuera una misma matriz, ¿no? Lo histórico y social no puede desvincularse, ¿sí? La sociedad es historia, es la historia, es su historia, ¿sí? Y la historia es social, inevitablemente, que es el relato sobre los hechos, por más que ese relato no esté explayado, explicado, ¿sí? Entonces, en la página 70 dice Pierre Bourdieu que el cuerpo está en el mundo social, ¿sí? El cuerpo está en el mundo social, forma parte de esa sociedad, pero lo social está en el cuerpo. ¿A través de qué? Del hábitus, de lo histórico y lo social encarnado, ¿sí? No hay cuerpo no encarnado, no hay cuerpo humano no encarnado. No hay cuerpo humano que no esté con una encarnadura de lo sociohistórico, ¿sí? Y lo social histórico está conformado por cuerpos también, ¿sí? Pero hay que ver qué son esos cuerpos. Entonces, lo que trata de hacer Bourdieu es una perspectiva sobre o trata de instalar una perspectiva sobre lo social y lo individual, que fíjense que ya acá lo que aparentemente estaba tan claramente diferenciado, ahora ya no tanto. Ya no hay tanta diferencia entre lo histórico y lo social y lo individual particular. Porque de hecho todo lo que yo pienso, todo lo que yo hago y todo lo que yo siento son de alguna manera los objetos de la psicología, están enmarcados, están condicionados, o inclusive algunos dicen desde el concepto de hábitos, determinados por lo social. Hacemos lo que la sociedad quiere que hagamos, decimos lo que la sociedad quiere que digamos, sentimos lo que la sociedad quiere que sintamos. ¿Por qué todos pensamos más o menos lo mismo? ¿Por qué todos sentimos más o menos lo mismo? ¿Por qué todos queremos más o menos lo mismo? ¿Sí? Hay ciertos objetos instalados en nuestra alma, nuestro alma, es decir, que nuestro alma no deja de ser social en un punto, ¿sí? Porque viene supuestamente de algo de afuera, pero si yo deseo desde adentro, bueno, no sé, ya esto es una gran complicación. Entonces, el concepto de hábitus me parece que es uno de los conceptos fundamentales para empezar con esta obra, y después vamos a trabajar con algunos ejemplos en las clases subsiguientes, principalmente para tratar de entender esto que nosotros llamamos que es el hábitus docente, ¿sí? Y cómo la realidad que estamos tratando de construir, que es una realidad diferente a la realidad tridimensional, sino que es más bien una realidad hipotética, conjetural, inclusive podríamos decir bidimensional y no tridimensional, se establece en la relación entre diferentes elementos y no tanto en los elementos en sí mismos como esencia, ya que consideramos que las cosas son en relación a otras. ¿Se entiende? Y esas cosas están relacionadas con otras, no tanto porque yo las quiero relacionar, sino porque la sociedad establece el vínculo entre los objetos, ¿sí? Lo social es lo que establece las categorías con las cuales yo me vinculo con la realidad, ¿sí? Así que bueno, quería dejarles esta aclaración y este primer concepto, o estos primeros dos conceptos, si se quiere, que es lo histórico y lo social objetivado en cosas, lo que llamamos instituciones, y lo histórico y lo social encarnado en los cuerpos, que llamamos hábitos, ¿sí? Lo que les voy a proponer es para la vez que viene trabajar un video que dura 22 minutos, que se llama Mentira la verdad, lo real, que es una producción argentina de una serie de filosofía que se reproducía en Canal Encuentro, y la idea es ubicar en ese video dos definiciones: una definición de verdad, ¿qué es la verdad? Eso sería una de las preguntas. Y por otro lado, ¿qué es lo real? Y si es diferente la verdad de lo real, ¿sí?
Hay un tercer concepto que nosotros podríamos tomar, que es el concepto de realidad. Pero bueno, si se animan a marcar estas definiciones o algunas diferencias o qué sienten ustedes que diferencia una cosa de la otra, sería genial. Yo les voy a dejar el texto de Borges a disposición, el lenguaje analítico de John Wilkins, y seguramente otro texto, otro cuento que vamos a trabajar es Las ruinas circulares de Borges. Pero bueno, les recomiendo también, si quieren leer y si les gusta leer en este tiempo de cuarentena, otro cuento de Borges que se llama La Lep, que también es muy interesante para pensar estas cuestiones paradójicas por ahí muchas veces, que se nos presentan al romper, al corroer un poquito la estructura normal con la que venimos pensando las cosas, ¿sí? Lo habitual. Lo que hace Borges muchas veces es sacarnos de los rieles que nos hacen pensar o sobre los cuales pensamos habitualmente, y por eso también muchas veces nos cuesta corrernos del lugar de comodidad, que es pensar siempre igual, ¿no? Recuerden que las instituciones, en términos generales para esta materia, no son tanto los edificios en sí mismos, sino más bien lo que son las instituciones son formas de pensar las cosas que están establecidas socialmente, ¿sí? E históricamente. Así que estas construcciones sociohistóricas de pensamiento responden a determinados intereses, ¿sí? Pero esto lo vamos a seguir trabajando. Así que bueno, les mando un gran abrazo y estamos en contacto. Me gustaría para la vez que viene, sería el jueves, hoy es 16, el jueves que viene, 23, tener una videoconferencia, después acordamos bien el horario, pero por ahí en el horario de clase puede ser, aunque sea media horita, para sacarnos dudas, conversar, y lo podemos hacer a través de la plataforma que ustedes quieran, puede ser Zoom, puede ser Google Meet también, o donde ustedes digan. Lo vamos a ir conversando en Classroom. Así que bueno, les mando ahora sí un abrazo grande y no los molesto más.